Bueno, muchas gracias, Estela, por invitarme, por formar parte de esta mesa. A Eleonora la conozco porque compartimos 2 ediciones del taller Traducir la Imaginación. La conozco muy bien, su talento, su generosidad, y es un placer conocerlas a ustedes. Gracias. Lo que se nos había ocurrido era armar un recorrido, como el título del libro, de la A a la Z, un poco cronológico, que nos vayan contando cómo fue ese proceso hasta llegar al premio de Eleonora, empezando por María Fernanda. ¿Cómo te enamoraste del libro? ¿Cómo llegaste o cómo llegó él a vos? ¿Dónde? ¿Qué fue lo que te decidió adquirirlo? ¿Por qué ese? ¿Por qué Rodari? Eso me encantaría que nos contaras. Sí, como o con este. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo armé una pequeña presentación para empezar para contestar la pregunta de Laura, pensando primero que nada en el género, en lo que son los abecedarios. El abecedario, digamos, es un género que todos conocemos, pero que se ha transformado en el último tiempo. Ahí puse una cita que la pueden leer, no la voy a leer, que refiere a cómo los abecedarios originalmente tuvieron una función didáctica de aprendizaje de la lectoescritura y pasó a ser, en épocas actuales, un género más relacionado con lo estético, con lo literario y sobre todo con el libro álbum. Es decir, en las últimas décadas lo que vemos los editores en el mundo del libro para niños es un gran crecimiento del género abecedarios, y ese carácter didáctico que tenía en sus orígenes ha cambiado, y vemos, digamos, como un aspecto mucho más original, más lúdico, mucho más humorístico, donde el componente visual es fundamental. Existen alfabetos originales en castellano, pero también hay muchas traducciones, como es el caso de la A a la Z, el libro del que vamos a hablar hoy. Y hay muchos abecedarios que se aproximan al libro álbum porque tienen un carácter estético, gráfico y visual muy, muy importante, incluso con formatos muy originales, pop-ups, desplegables, digamos, como muy, muy variados. También hay abecedarios muy diversos, hay abecedarios temáticos, hay abecedarios con y sin texto, donde solamente están las letras, pero no hay un texto relacionado. Hay abecedarios con sustantivos, otros con verbos, otros con pequeños poemas. Digamos que hay una gran cantidad de abecedarios, y ahí traté de hacer un pequeñísimo recorrido recordando algunos abecedarios de autores muy consagrados, muy, muy conocidos, simplemente para que los muestro, como para que nos pongamos en sintonía con el género antes de empezar a hablar. Pero como ven, hay muchísimos, muchísimos abecedarios, incluso algunos son objetos estéticos, objetos artísticos muy, muy hermosos, y de diseño muy precioso. Puse algunos ejemplos también de abecedarios de autores argentinos, como este de Graciela Montes, este muy conocido de Ruth Kaufman y Raquel Franco, ilustrado por Bianchi, uno de Isol. En fin, para ponernos un poco en sintonía y contestar ahora sí la pregunta de Laura. ¿Cómo empieza esto? Como siempre, digo yo, como nos pasa a todos los editores, amor a primera vista. Lo que sucedió fue que vi a este libro en el stand de Einaudi, del editor italiano. Esta es la edición en italiano, en tapa dura. Lo vi en el stand de la Feria de Bolonia. Ellos tienen un espacio dedicado a Rodari, tienen una biblioteca, Gianni Rodari. Este es un autor que, digamos, cuyas obras nosotros en Lo que leo ya publicamos, tenemos unos cuantos títulos publicados de este autor, y siempre estamos buscando continuar, y algo nuevo y algo diferente.
Y me resultó sumamente interesante el trabajo que hace el editor italiano, que hace Einaudi, de no solo publicar las obras de Gianni Rodari, sino también pensar libros más de editor, digamos, estas antologías o estos libros con alguna temática o algún recorte. Entonces, como siempre, comienza con el amor a primera vista cuando vi este libro, este abecedario tan diferente y tan original. Bueno, por supuesto que lo compartí con mis compañeros de las otras casas de Lo que leo, de Santillana, a todos les interesó y entonces hicimos una oferta a la gente de Rodari para contratarlo para español, para castellano. Y así comenzó. Muy bien, vos dijiste que es un libro de editor. El editor fue como un orfebre, hizo una selección, ¿no es cierto?, de distintos libros y armó este compilado. Y otra pregunta que quería hacerte es, los diccionarios de este tipo, abecedarios, como vos lo llamás, presentan un gran desafío al traductor, ¿no es cierto? Quiero saber si vos lo previste, lo imaginaste, si fue una variable que tuviste en cuenta a la hora de adquirir el libro, y también cómo fue el proceso de convertirte vos, en sociedad con Eleonora, en orfebre, haciendo vos tu propia selección cuando hubo que hacerla y reformulando la que estaba hecha. Bien. Porque han cambiado cosas del lugar, agregaron, omitieron. Sí, para mostrar un poquito la edición original, que es esta, que es la que les acabo de mostrar, es un libro de tapa dura que tiene 120 páginas, es un formato un poco más grande y por supuesto que, bueno, tiene ilustraciones de Chiara Armelini, eso sí lo conservamos, o sea, tratamos de conservar lo más fiel a la edición original, pero tuvimos que tomar algunas decisiones que ahora les vamos a contar y por supuesto Eleonora, que es la traductora argentina que hizo que trabajó en esta edición junto con Lucía Aguirre, que está aquí presente, que es la editora, y Clara Oellen, la otra editora, que trabajaron en equipo para, digamos, hacer todo este trabajo. Estos libros se hacen en un equipo, como ustedes podrán imaginarse. Nuestra edición se convirtió en un libro más pequeño, de 96 páginas, con solapas y no pudimos hacer tapa dura, hicimos tapa rústica. Entonces, sí, efectivamente, este libro reúne textos, poemas y cuentos de unos cuantos libros de Gianni Rodari, ahí puse los títulos y algunas tapas. Entonces, la edición original reúne textos de estos libros, pero luego, para nosotros, esta edición tuvo varios desafíos. Primero, cómo mostrar las diferencias de los alfabetos de ambas lenguas. El alfabeto italiano es diferente al alfabeto en castellano. Hay letras que están en uno y no están en el otro. Primer obstáculo. Luego, cómo solucionar algunos temas de la ortografía. Que en un idioma una palabra corresponde a una letra y en el otro idioma correspondería a otra letra. Cómo reponer cuestiones del contexto cultural, porque hay muchas referencias a ciudades o a personajes o a contexto cultural que no es el nuestro, y cómo reponer eso para los niños. Poner notas, no poner, bueno, ahora me interesa que lo cuente Eleonora. Y por último, cómo mantener lo poético, el humor y el estilo de Rodari. Entonces, estas son como las preguntas, los obstáculos, los desafíos. Luego comentamos cuáles fueron las soluciones que tomamos, ¿no? O las decisiones. Muy bien. En ese sentido, ahora me gustaría que Eleonora nos cuente, antes de abordar el trabajo, me imagino que hubo una puesta en común, acuerdo sobre cómo encarar esa transformación tan grande, esa adaptación, porque puede hacerse de distintas maneras. Hay decisiones con respecto a qué conservar, qué transformar y cómo, y me imagino que hubo en ese sentido una toma de posición antes de empezar el trabajo, y quiero saber qué pasó durante. Sí, este libro en mi carrera profesional es un libro extraordinario, más allá de que traducir a Gianni Rodari de por sí es una tarea extraordinaria porque es un autor destacadísimo,
Pero además el proceso fue completamente distinto a cualquier otro proceso de traducción y edición. El proceso total duró 2 meses y creo que en esos 2 meses nos reunimos, y la miro a Lucía, unas 4 veces, cosa que no sucede nunca en un encargo de traducción. Reuniones personales con los editores, tanto con Clara Oeyen como con Lucía, para definir criterios en conjunto. Es decir, que el proceso fue al mismo tiempo de traducción y de edición. De hecho, yo hice, por ejemplo, entregas parciales de las traducciones en la medida en que íbamos avanzando con la decisión de los textos que debíamos reemplazar, reordenar y cómo debíamos encarar cada uno de estos textos. Incluso en algún caso, en el afán de por ahí intervenir lo menos posible en la edición original, yo hice varias pruebas de traducción de un texto con distintas soluciones para poder mantener ese texto en el español y que las editoras evaluaran si les parecía adecuado o no. Eso por un lado. Por otro lado, en cuanto a cómo presentar este texto en términos de adaptación, en la portada se habla de que es una adaptación y sin embargo tomamos la decisión de que iba a ser una adaptación desde el punto de vista lingüístico. ¿Qué quiere decir esto? Que las referencias culturales de un autor como Rodari, que es un autor muy reconocido, que sitúa gran parte de su obra en Italia, deliberadamente, que le da unas coordenadas específicas temporales y espaciales, no tenía que adaptarse de ninguna manera. Es decir, que esto era algo que íbamos a mantener en la edición y lo resalto porque hay traducciones hechas en España de Rodari en las cuales las cápsulas culturales, o sea, los contenidos culturales, los nombres de las ciudades, las referencias por ahí más crípticas para el lector promedio se adaptan. Esto no sucedió en esta edición y en los casos en los que consideramos pertinente hacer alguna aclaración se incluyó una nota. Pero en total las notas fueron 3, digamos, no es un libro que está basado en 10.000 notas. Para mí esta decisión fue fundamental, digamos, tiene que ver también con que a la hora de traducir literatura infantil uno trabaja con ciertos constructos sobre la niñez, sobre la infancia, y me parece que en ese sentido el libro funciona en esta división que hizo Patxi Aldana, que para mí es absolutamente hermosa. Patxi Aldana propone pensar los libros infantiles como espejos o como ventanas, ¿no? El espejo vendría a ser ese libro, que podría ser en su versión adaptada al máximo, donde un niño se encuentra reflejado. Y por otro lado, el libro Ventanas es el libro que abre otras miradas, otras posibilidades, otras culturas a ese niño. Y me parece que este libro, en ese sentido, apuesta a ser un libro ventana y recupera lo mejor de Rodari. Así que, bueno, todo esto fuimos discutiéndolo en el proceso y llegamos a un acuerdo muy fácilmente. Estábamos, digamos, de acuerdo en todas estas decisiones. Ok. Además, me parece que Rodari particularmente juega con el aspecto material de las palabras y pone muy en evidencia esta cuestión de la opacidad del lenguaje y la capacidad de dispararse a múltiples lugares, como escuchábamos en las charlas anteriores, esta cuestión de que cada palabra tiene un peso específico diferente y abre campos distintos. Y Rodari le habla a un niño que está muy dispuesto a jugar en ese sentido. Entonces, me imagino que el intento era reponer ese interlocutor juguetón y poético y abierto a esta multiplicidad de sentidos. Sí, ese fue uno de los grandes desafíos. Bueno, este texto tuvo muchos desafíos, creo que tuvo muchas restricciones, ¿no? Desde ya el alfabeto, el humor, la poesía, todos campos en los cuales hay que mantener lo lúdico como prioridad, ¿no? La idea de que el texto tiene que estar en la traducción abierto a esa polisemia con la que juega Rodari en primer lugar, en el caso del humor, por ejemplo. Y también está, volviendo a la idea anterior de la adaptación, en muchos de los textos de Rodari, por ejemplo en el libro de los errores, muchos de los juegos de palabras, mucho del humor se basa en aspectos culturales hacia el interior de Italia, por ejemplo, cuestiones vinculadas a los dialectos, ¿no? Entonces es un humor que se construye sobre la base de particularidades lingüísticas de Italia. Eso podríamos poner, si quieres, alguno de los poemas que habíamos para que creo lo vean que en no sé si pantalla. está en esos, pero está, por ejemplo, en un poema que para mí es como, digamos, el caso ejemplar máximo, el texto que corresponde a la letra C,
en italiano il povero ane, ¿sí? Le falta la letra C de cane, y si uno piensa, la resolución inmediata es el pobre erro, ¿no? El pobre perro. Bueno, esta solución no estaba disponible. La razón es doble. Por un lado, la intención de mantener il povero ane en la letra C, que era el espacio original que tenía en el libro en italiano. Pero la segunda razón, que tiene mucho más peso, es que en realidad en ese poema en el que Rodari habla de un perro al que le comieron la cabeza, en realidad con lo que está jugando es con el dialecto de la Toscana, en el cual la C se pronuncia de otra manera, como si fuera jane, ¿sí? Entonces se comen la C y por eso el perro no tiene cabeza. Entonces tenía que ser una palabra que comenzara con C y hicimos un brainstorming, ¿sí? Un intercambio de ideas con las editoras. Yo llevé una pequeña lista, ¿no? El can, el canino, incluso por ejemplo el caniche, pero el caniche no se podía porque en la ilustración había un caniche y no era el que le faltaba la cabeza, ¿no? Entonces interviene ya lo paralingüístico también en la decisión y quedó el pobre achorro. En ese sentido, todas estas restricciones, ni hablar de que era una poesía rimada, que yo traduzco con rima, todo este universo cultural, del género, las ilustraciones, todo eso entra en las decisiones de traducción y las restringe de una manera absoluta. Sí, mucho margen de maniobra no tenías. No. También me interesa esta cuestión de preconceptos o ideas a partir de las cuales encaraste el trabajo, así como es un interlocutor particular al que le hablas, también es una idea de traducción, ¿no es cierto? Porque a mí me interesa mucho la traducción del humor, como esa zona que algunos llaman zona de intraducibilidad, pero bueno, de acuerdo con determinado criterio y determinada idea de la traducción, que no es la que tengo yo. Yo creo que lo que hace la traducción del humor y de la poesía es hacer más visible un desafío que está en todo trabajo de traducción, donde se pierde y se gana algo, porque la equivalencia perfecta no existe y el lenguaje no es transparente, como dijimos al principio. Y vos tenías el doble desafío, no solo traducir humor, sino traducir poesía. Sí, y a veces en conjunto, ¿no? O sea, Lindo, poemas como humorísticos. Simultáneos. Sí, sí, igual yo soy fanática de los desafíos, por eso me dedico en parte a la traducción de poesía, es decir, me interesan específicamente textos que presenten dificultades extraordinarias, o sea que esto era como un desafío a la medida para mí. Sí, volviendo a la idea de esto que decíamos de la polisemia, en el caso tanto del humor como de la poesía, la palabra en la traducción tiene que aspirar a mantener un espacio abierto, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, una de las montones de características que uno le puede atribuir a la poesía es un cierto grado de polisemia, ¿no? O de la incapacidad de decidir, ¿no? Y eso en la traducción tiene que mantenerse. Sí. Hay una cierta porosidad, ¿no? En esa palabra poética que genera más desafíos. Ni hablar de la parte técnica, ¿no? Que puede ser el ritmo, la métrica, la rima. Sí. Y lo mismo sucede en el caso del humor, pero estoy absolutamente de acuerdo con que intraducible es casi mala palabra para mí, sí, ¿no? sí. Que uno, por supuesto, siempre tiene pérdidas, pero que eso es parte de la tarea, que asumimos la tarea de traducción dando por sentado, sabiendo que va a haber pérdidas y que nada, ahí hay que intervenir desde el aspecto más creativo del traductor. ¿Te gustaría hablar de algún punto en particular que te resultó complicado, algún problema alrededor del cual diste más vueltas? No, creo que lo más problemático fue todos estos pequeños problemas multiplicados por 27 textos. Claro, cada uno tenía sus problemas. Sí, y lo que fue también muy interesante fue la parte en la cual, en conjunto con Lucía y con Clara, tuvimos que elegir nuevos textos que fueran a reemplazar o a agregar las letras que el abecedario original no contenía. Entonces, eso fue interesante porque fue pensar el texto original desde la traducción, que es el movimiento opuesto. Es decir, qué del italiano podíamos ir a buscar para, por ejemplo, tener un texto que en castellano funcionara en la X, ¿no? O que ir a buscar al italiano para tener un texto que funcionara para la J, que es una letra que en italiano no existe.
Entonces tuvimos como que hacer un ejercicio al cual no estábamos acostumbradas y empezar a buscar un abanico de textos y seleccionar el que fuera a funcionar mejor en la antología de Rodari. Lo hicieron muy bien. Ahí no teníamos al editor original, porque, digamos, el editor en italiano ya había hecho su tarea, y entonces nosotros estábamos interviniendo en esa tarea que ya habían hecho. Por supuesto que los editores en italiano fueron muy gentiles y muy abiertos a escuchar estos problemas. Yo listé un poquito algunas de las decisiones, bueno, que se reemplazaron o se quitaron textos en los cuales se perdía el sentido del idioma original, se agregaron, como dice recién, esos textos de acuerdo al alfabeto de las letras que no había, J, K, Ñ, W, X, Y, sí. Y las notas explicativas en algunos casos. Pero decía, cuando lo que dice Leonora, tuvimos que salir a buscar textos al italiano para cubrir esas letras y realmente nos convertimos en los editores, digamos, ahí ya no, además de los traductores. De modo que fue un trabajo súper interesante con el equipo, ¿no? Acá hay algunos ejemplos, yo traje algunos, Okay. Por ejemplo, esto si querés mostramos algunos, ese que estaba en la A y nosotros lo pusimos en la H. El país con anti adelante, que era con S adelante, ¿no? Como los cambios que tuvimos que ir haciendo. O piangere y es llanto, ¿no? Algunos de los casos. Estas, por ejemplo, que no las pusimos, que los quitamos esos textos. Y estos que los agregamos, que son nuevos. Y creo que vos tenías algunos ejemplos acá, ¿no es cierto? Sí, estábamos acá, mira. Vamos a mostrarlo. Sí, en alguna medida aparte había que repensar, este era un libro pensado para la escuela, con lo cual algunos de los textos de Rodari, o muchos de los textos que aparecían seleccionados en la edición original, provenían de un libro que se llama El libro de los errores, en el cual Rodari juega con errores de ortografía que son relevantes para el italiano, por supuesto, pero que podrían incluir, como incluían en muchos casos, errores vinculados al uso de las dobles consonantes, problema que no tenemos para nada en castellano. Entonces había que repensar un libro que apelara a un niño a un error real que podría tener un niño a la hora de escribir en español, ¿sí? Entonces había que repensar cada texto tratando de mantenerlo en lo posible en la letra asignada, pero también al mismo momento convertir ese error típico de un estudiante o de un alumno, un niño italiano, en un error que pudiera ser típico de un niño que habla español, ¿sí? ¿Querés hablar de los ejemplos que elegiste? Por ejemplo, la ensalada errada podría ser. A ver, dale. O el profesor y la bomba, cualquiera de esos dos. La ensalada está por ahí, espera. La ensalada errada. Para ampliar. ¿Querés ver el italiano primero? Sí, ¿quieren que lo lea en italiano? Ahí está el italiano. Y acá lo tenemos en castellano. Ahí voy. En el texto en italiano, l'insalata sbagliata, el juego, digamos, en el texto original tiene que ver con que este camarero, ahora vamos a leer el poema, incluye una G en una palabra que no va, que es olio, ¿sí? Lo escribe con G, oglio, ¿sí? Lo estoy leyendo mal intencionalmente, que podría ser un error bastante común en italiano. Y cuando hubo que hacer la traducción, hubo que pensar en cómo reemplazar ese error frecuente del italiano por un error frecuente del español, y que pasó a ser el aceite escrito con S, ¿sí? Entonces, esa ensalada pasa a ser una ensalada mal escrita de otra forma. Si quieren, les leo el poema. Tengo que volver a encontrarlo. ¿En italiano? Sí. L'insalata sbagliata. Il professor Grammaticus entrò nel ristorante e ordinò al cameriere un'insalata abbondante. Metteci l'endivia, la lattuga, la ricetta, il sedano, la cicoria, 2 foglie di rughetta,
un mezzo pomodoro, cipolla se ne c'è, portate l'olio e il sale, la condirò da me. E il bravo professore con la forchetta in mano si accingeva a gustare il pranzo vegetariano, ma tutta la sua delizia fin dal primo boccone si mutò in una smorfia di disperazione. Guardò meglio nell'ampolla dell'olio e inorridì. Gli avevano servito un olio con la G. Offesso e disgustato fuggì dalla trattoria. Sono un pessimo condimento, l'errore di ortografia. Y en castellano, la ensalada errada. El profesor Grammaticus entró en el restaurante y le ordenó al camarero una ensalada abundante. Ensalada con endivia, con lechuga, con albahaca, con apio, con achicoria y 2 hojas de espinaca. Y también medio tomate y cebolla si quedó. Traiga la sal y el aceite, así le aderezo yo. Y el brillante profesor con el tenedor en mano se disponía a probar el plato vegetariano. Pero todo su apetito después del primer bocado, en una mueca de espanto, terminó transfigurado. Miró mejor la botella y por poco se enloquece. Lo que le habían traído era un aceite con S. Se fue de aquella cantina ofendido y descontento. Las faltas de ortografía no son un buen condimento. Ya veo que fue lo que le gustó a Tete y que te orientó para elegir el ganador del premio Destacados de Alija de Traducción. ¿Querés que hable? Sí, contanos bueno, cómo fue ese proceso y qué fue lo que cautivó al jurado para decidir el premio. Bueno, tengo que hacer una aclaración que es importante. Yo pertenezco a Alija. Alija es la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de la República Argentina y una vez al año Alija destaca algunos libros. Y voy a decirlo así porque en realidad ese jurado es un jurado que se forma cada año, lo elige la comisión pensando que pueden tener el espíritu que tiene Alija, pero Alija no interviene en la decisión. El jurado de Alija, para que sea bien, digamos, para que no haya ninguna cosa por detrás, lo voy a decir así, yo acompaño porque terminamos ayer con los destacados del año 2018. Los acompañé con los destacados de 2017 y me tocó otra vez con los del 2018. La idea es esa, tratar que la persona que corresponde a la comisión de Alija acompañe al jurado, pero no intervenimos en la decisión. Es solamente un acompañamiento por las dudas que se les pueden presentar, para escucharlos, para ir tomando alguna decisión que por ahí ellos no pueden tomar solos. En el sentido, no sé, voy a contar algo que pasó en estos días. Había una decisión entre 2 libros y había un libro que no era ni una novela ni poesía y donde lo nombraban y entonces quedaba en las categorías donde. Y bueno, la decisión mía fue decirles se puede premiar un libro fuera de categoría. Que eso el jurado no lo puede decidir. Antes, bueno, voy a tratar de ordenarme. Les digo esto, Alija elige esos destacados, son 19 categorías distintas donde se premian los géneros y además se premia la labor editorial, el diseño, la ilustración, libros ilustrados. Hay una sola categoría que es para libros para adultos, que es la de producción teórica, y está la categoría de traducción que ahora les voy a hablar un poquito. En realidad, también el jurado que representa a Alija trata de escuchar qué es lo que le pasa a los miembros del jurado. Y hace muchos años, digo 4 por lo menos que yo sé, los jurados elegían a esa categoría traducción. Los jurados se enojaban porque una cosa es premiar la traducción y otra cosa es el libro ilustrado. Y lo que veía el jurado era el libro.
Y bueno, ustedes pueden dar más cuenta que yo de esto, pero uno puede, no sé, hay traductores que son autores de libros en castellano y traducirlos, el libro que van a premiar seguramente va a ser un libro interesante, digamos que lo que se ve está bien organizado como para destacar. La idea era premiar a un traductor, el trabajo de un traductor. Así que el año pasado, cuando se eligió este libro, le pedimos, en ese caso, a las editoriales que mandaran las bases. Entonces, hubo un jurado especial, y ya lo van a ver este año también, hay un jurado especial que premia nada más que esa categoría, la de traducción. Digamos, en el año que estuvo Eleonora, bueno, el libro de la A a la Z ganando, ese año habíamos pedido las bases y no fueron obligatorias. Este año las bases pidieron que sea obligatorio que para poder premiar el libro que se vea el PDF. De hecho, ustedes lo habían mandado el PDF. Un PDF completo del Sí, libro. un PDF completo. Sí, Okay. sí. Yo quería hacerte dos preguntas sobre dale. los libros traducidos y el premio de Alija. Primero es si ustedes ven que el libro traducido va ganando espacio en el mercado de la literatura para niños, ¿cómo es en relación con los libros de producción local? Si hay más traducciones. Mira, es cierto, sí, va ganando mucho espacio. Ustedes se sonríen. La verdad que es esto, un libro de Rodari. ¿Cuántos libros? Además es eso. Ella va a la feria de Bolonia, donde hay libros de todo el mundo, digamos, y es esto. Te enamorás de un libro que sabés que va a aportar. Y bueno, esos libros llegan. Hay otro tipo de circulación ahora. Porque pienso que tal vez este desdoble del que hablabas de crear un premio especialmente dedicado al traductor tiene que ver con que hay mayor presencia de libros traducidos y también es como un movimiento de vuelta, pienso. Bueno, por eso yo hablaba que es un proceso. Si uno mira la historia de los destacados, no había 19 categorías de entrada, entonces en un momento se decidió que nunca iba a ganar un libro para bebés, porque el comparar un texto de un libro para bebés con un cuento, entonces apareció la categoría libros para bebés, claro. Y fue eso, la presión desde afuera lo que creó la necesidad, claro, de que existiera la categoría de traducción, como también la presión desde afuera hizo que decidiéramos que haya un jurado que sea solamente de traducción, porque el jurado... Especialistas. Un especialista, porque el jurado no consideraba que no estaban en condiciones de premiar esa categoría. Claro. Así que fueron como las presiones desde afuera que fueron haciendo que Alija fuera tomando otras decisiones. Y al mismo tiempo como espejo le da más visibilidad al trabajo del traductor y a la figura del traductor. Pero es que es eso. Es un camino de doble vía. En realidad, cuando decimos destacados, y bueno, yo después quería leer lo que el jurado decidió con respecto a un destacado, cuando decimos destacado es eso. La verdad que, bueno, este es un momento difícil, pero siempre la producción de libros infantiles es mucha, y lo que pretende Alija con la elección de los destacados es ser como un faro, donde poner el ojo. Y esto hace que este libro uno diga, sí, a ver ese, ¿no? Así que bueno, es eso. Bueno, yo quería leerles el fallo, no sé si quieren, el fallo que hizo que este libro sea destacado, y como yo les digo, todos los años es un jurado distinto, y entonces decidimos antes qué es un destacado desde la visión de Alija, y ahí sí está mi trabajo, para poder elegir los libros. Ese jurado dijo así, que un destacado
asoma en una primera instancia como algo que hay que recomendar urgentemente a alguien, es la primera pulsión de que algo se destaca entre el resto, las ganas de comunicarle a otro lo bueno que está. ¿Qué es lo que te pasó? ¿No? Desborda lo común, lo esperable, es recordable, un destacado debe ser notable por su propuesta estética en un texto y en imágenes donde también es necesario detenerse, poner la mirada en el trabajo con la palabra, lo comunicacional, muchas veces en el camino a otros mandatos morales, pedagógicos y otros intrusos. Un texto que rinda homenaje a la lengua castellana, riguroso, lírico, poético, original, juguetón, atrevido o jugado. Así tenía que quedar tu texto. Imágenes necesarias, sugerentes, impredecibles, técnicamente logradas, desobedientes, conmovedoras. Un destacado innova, relacionado con el extrañamiento de los rusos, asombra desde múltiples aristas, donde lo dicho de una manera original o la historia en sí misma o como está planteada. Un destacado nos teje en las otras y los otros, da ganas de convidarlo a otros lectores sin importar la edad, se esponja dando multiplicidad de sentidos. Bueno, no sé si quieren que les lea el fallo. El jurado en ese momento estuvo integrado por, fue la conexión que tuvimos, éramos novatas en eso, así que trabajamos con la Fundación TIPA y fueron Carla Imbrogno, Laura Bittner y Victoria Rodríguez Lacruz. Ellas eligieron el libro de Eleonora. Este jurado ha resuelto además dar una mención a la traducción de Eleonora González Capria, que hizo del libro de la A a la Z de Gianni Rodari, publicado por Lo que leo. Destacamos en este caso la exitosa tarea que llevó a cabo la traductora para conservar en castellano el sentido y el humor del original, basados en muchas ocasiones en características propias de la lengua y la cultura italianas. Así, el trabajo de González Capria requirió diversas investigaciones lingüísticas y toda una variedad de decisiones en cuanto a la gramática, el léxico y la métrica, ya que el libro está compuesto por relatos y poemas. Aun cuando fue necesario recurrir a algunas invenciones, González Capria conservó en algunos casos y en otros replicó cada detalle de la rima y la métrica originales de los poemas de Rodari. Bueno, muy bien. ¿Querés agregar algo, María Fernanda? Bueno, que lean el libro. Eso iba a decir yo. Bueno, que ya que lo disfruten, destacamos sí. como un faro, podría Sí, leernos otro más. Sí, a mí me encantó Es esa lectura en hermoso, italiano otro y me más. encantó la Decinos lectura en que no. español. Es un libro hermoso para disfrutar con chicos y si ¿Lee no tan alguno? chicos y no tan chicos. Dale. ¿Poema o relato? Lo que quieras. ¿Poema es más fácil? ¿Es más fácil? ¿O es más breve? No A sé. ver qué tenemos. La torre inclinada. A ella le gusta La torre inclinada. A ella. A mí me gustan. Eso lo seleccioné yo. Por se lo culpa pongo del cualquiera. Como quieran. Vale. Eso. ¿Lo tenemos en italiano? Acá. Sí, este es un caso con más adaptación, claramente. Dale. Mejor. Así se ve más en contacto. Pero no es necesario. Ay, el Ahí acento. Por culpa de Bueno, voy a leer un poema más cortito que se llama Per colpa di un accento y como podrán prever, las diferencias acentuales entre el italiano y el español demandaron de un grado mayor de adaptación para que el texto funcionara, para que el efecto del texto y el aspecto ortográfico del texto funcionara en castellano. Así que voy a leerlo en las dos lenguas. Per colpa di un accento un tale di Santià credeva d'essere alla meta ed era appena alla metà. Per analogo errore un contadino a Rò tentava invano di cogliere le pere da un però. Non parliamo del dolore di un signore di Corfù quando senza più accento il suo cucù non canto più. Por culpa de un acento. Fue por culpa de un acento que un tipo de San Marino caminó y caminó sin encontrar el camino. Por un error semejante, un granjero de Alcalá quiso cosechar en vano las papas de su papá.
Ni hablemos de la tristeza de aquel señor de Corfú, cuando por falta de acento no cantó más su cucú. ¿Alguien querría hacer algún comentario, pregunta? ¿No? ¿Nadie se anima? Bueno, les hago una consulta a las dos. ¿Cómo funcionó la cuestión de las ilustraciones? Si se encontraron con algún problema en ese sentido que las obligó a tomar decisiones por correspondencia entre la imagen y el texto. Sí, tuvimos que quitar algunas ilustraciones, otras adaptarlas. Como ven, la maqueta tiene una guarda, entonces en algunos casos la guarda dialogaba con el texto y tuvimos que hacer alguna pequeña trampilla y cambiar esas guardas. Achicar algunas ilustraciones, quitar, como digo. No se hicieron ilustraciones nuevas, no, eso no. Pero sí hubo un gran trabajo de analizar cada ilustración para que tuviera relación con el texto. Yo te pregunto, ¿y por qué decís pequeña trampilla en relación a las guardas? Claro, porque, a ver si no me acuerdo si tenemos algún ejemplo. A ver, algunas tienen las letras. Claro, el problema era que en algunos casos, claro, por dar un ejemplo, supongamos esta, yo ahora no recuerdo la... Me parece que ese poema de No, la porque bomba esta era es con igual. H en el original, ¿no es cierto? Claro, pero esta... ¿No? No sé si tenemos algún ejemplo claro de diferencias. A ver, vamos a mirar si... Ay, Sí, disculpame, claro. te metí No, en un es que te quería mostrar un ejemplo, pero no sé si lo tenemos. Perdón, En los textos de prosa son dos agregados, así que ahí solo va a haber guarda. Claro, vamos a mirar si hay algún ejemplo. Digamos, lo que teníamos es que cuidar justamente que no hubiera apareciera la incongruencias letra, y que claro. no hubiera una ilustración que no tuviera que ver con el texto. Bueno, con eso me alcanza, Fernando. Sí, pero quería mostrarte un ejemplo y ahora no sé por qué no estoy pudiendo. Salir de ahí. ¿Y si minimizas acá? Sí, pero no me toma la flecha. Desapareció la flecha. Se nos fue. Mayday. Sí. Mayday. Incluso, bueno, hubo un A tema ver si la miro acá. con la tapa y la portada. Sí. Sí. Sí, porque de la A a la Z, Sí, justamente. uno de los casos más polémicos a la hora de decidir las ilustraciones fueron la tapa y la portada. En algún momento de todas estas discusiones sobre traducción, yo miré la tapa y dije, pero es un asino y una zebra con Z, de la A a la Z, ¿no? Claro. Ah, claro. Bueno, quedó la ilustración de portada, de tapa, porque era muy hermosa, pero en el interior, en la portadilla o en la portada, depende cómo le digamos, otra vez había un tema con los animales que jugaban con la A a la Z. Era un ánatra, un pato, que es ánatra, y otra vez la zebra, Pero aquí lo quitamos. que en la portada, en traducción, Ahí no lo está. mostramos, ¿ven? Ahí lo quitamos. Y así hubo que hacer una Acá encontré un selección. ejemplo de lo que Sí, te sí, decía, claro, veo, Tete. ahora me doy cuenta. Por ejemplo, el país con la S adelante, vos ves la guarda, tiene la S, nosotros lo definimos como con anti adelante, entonces tuvimos que cambiar la cambiarla. guarda. Ese tipo de ejemplos, ¿no? Uy, perdón, se escuchaba, digo, en este ejemplo la S forma parte de la guarda en el italiano y como era en la traducción fue el país con anti adelante, cambiamos la guarda. Esas fueron algunas de las decisiones o la que contaba recién Eleonora. Perdón, como el otro micrófono no funcionaba bien, si alguien tiene una preguntita va a tener que venir por acá. No creo que llegue. A propósito de esta última línea que leíste en el poema, un tipo de San Marino, quería saber qué hicieron con el tema del español neutro, castellano neutro para la Argentina. Si bien la palabra tipo está bastante difundida, ¿no?, en Hispanoamérica.
Para toda Latinoamérica fue la misma traducción, que fue esta. Y para España sí hubo un proceso de adaptación que se hizo desde España para un español peninsular. Claro, yo no la he visto, la traducción, la adaptación en España, no la tuve en mis manos esa, por eso no sé las diferencias, pero sí para Latinoamérica es la misma, esta misma es la que circula en toda Latinoamérica. Yo no sé, no es una pregunta relacionada con el texto o el trabajo de traducción, sino vos como traductora, si sabías a lo que te enfrentabas al principio. Esa es una primera pregunta. La segunda es cuestión económica también, porque no solamente son horas, sino es calcular si ese proyecto de alguna manera lo vas a poder como obtener lo suficiente como para vivir o para lo que sea. Y sí, ¿cómo se manejó eso? Porque no era solamente trabajo de texto, sino trabajo de otro tipo. Es una pregunta escabrosa. En respuesta a la primera consulta, sí, o sea, yo recibí el texto en italiano e inmediatamente detecté las dificultades que saltaban a la vista a la hora de pensar una traducción y se plantearon de inmediato. Y a lo largo de ese proceso, por eso yo también tuve un papel casi de edición, no solo traducción, sino edición, es decir, decidir qué textos podían funcionar o cómo se podían en conjunto con Clara y con Lucía. Pero sí, las dificultades fueron inmediatas, como yo ya expliqué, no voy a decir adicta a los desafíos, pero sí me encuentro mucho más motivada ante un gran desafío que ante un texto que es más fácil y por ahí representaría menos horas de trabajo, pero eso es algo de lo personal para terapia. En cuanto a la retribución económica, sí, o sea, fue algo que se conversó, o sea, se consideró la dificultad del texto y también se consideró la dificultad extra, que también podríamos debatir en una mesa en sí misma, de traducir poesía. Así que eso sí se conversó a la hora de pensar en una tarifa. Y había una pregunta más, tal vez, si ya la olvidé. Si vivo de esto, sí. Vivo de la traducción, soy docente de traducción literaria también, en Lenguas Vivas y en posgrado de la Universidad de Buenos Aires, pero no vivo de la docencia. Se imaginarán que no vivo de la docencia, vivo de la traducción y de la traducción editorial. Entonces, por lo general lo que hago es tener 3, 4 proyectos en simultáneo. Eso. Sí, traduzco para España, para Estados Unidos, para Argentina y para agencias literarias, no agencias de traducción de España. Sí. Te hago una consulta a las dos, poniendo el encargo en rol protagónico. Tiempos. ¿Se manejaban tiempos tiranos? ¿Acordaron tiempos razonables para hacer un trabajo tan demandante? Porque hay otros factores también que influyen, no solo la decisión, sino contratos y... En general le ponemos bastante tiempo a la edición de los libros, más de lo que a veces en otros lugares se le pone. No sé desde el punto de vista de la traductora si sintió que era suficiente ese tiempo, eso ya lo debería contestar ella, a lo mejor nunca es suficiente, pero bueno, nosotros tratamos de hacer nuestros libros del plan editorial con muchísima anticipación y no es que no podemos hacer un libro rápido, lo podemos hacer, pero son como casos excepcionales. En general tratamos de ponerle un tiempo y varias cabezas a los proyectos. Sí, bueno, yo estuve revisando correos electrónicos para recordar, porque este libro se tradujo hace 2 años, para recordar exactamente cuál había sido el plazo. Fueron 2 meses, que es un plazo bastante ajustado. Pero bueno, el trabajo fue tan intenso y en retrospectiva el resultado, por supuesto que uno siempre vuelve. Yo trato de no leer mis traducciones, porque pasa que entre el momento de traducción y el momento de publicación uno cambia, ¿no? Como cuando uno escribe. Pero retrospectivamente creo que en esos 2 meses hicimos entre todas un producto, un trabajo excelente, creo yo. Sí.
Sí, digamos que hay que considerar que ese es el tiempo de la traducción, pero después hay un tiempo de maquetación, de edición, de corrección, digamos que eso suma por lo menos un par de meses más, así que es como ese más o menos el plazo de realización de un libro. Bueno. Hola. Quería consultarles por este circuito que se dio, que la traducción se contrató en Argentina y después se adaptó en España, que no suele ser el circuito habitual. ¿A qué se debió eso? Y si va a seguir pasando, que lo celebro que suceda. Tenés razón, no es lo habitual. Lo habitual es que las casas, el grupo donde yo trabajo es un grupo de origen español con casas en América Latina. Lo habitual en estos grupos es que las contrataciones las haga España, las traducciones se hagan en España y los países de Latinoamérica recibamos esas traducciones. Algunas veces las adaptamos, las trabajamos, las corregimos, no es que la tomamos tal cual de España. Por ejemplo, pienso en los libros de Roald Dahl, que es un autor que publicamos nosotros, las traducciones originales se hacen en España, pero nosotros en Argentina trabajamos con correctores y traductores para revisar la traducción, para hacer adaptaciones que sean necesarias, ajustes, digamos que hacemos ese trabajo. Pero es cierto lo que vos decís, que no es poco usual que se haga al revés. Este es un caso bastante excepcional porque como el libro lo vi, digamos, lo vi, lo contraté y después entusiasmé a los compañeros de los otros países, como que nació un poco en Argentina, entonces nosotros nos ofrecimos a ser los que editáramos e hiciéramos la traducción. Pasó con algún otro caso, ¿no, Lucy? De otros libros que nacieron como más de una búsqueda argentina, que se hicieron acá, se tradujeron y después se exportaron a otros países. Nos encanta que pase eso, la verdad que sí, es un súper desafío para nosotros. Y no sé si esto va a ser una regla de ahora en más, no te lo puedo decir. En general son casos más pequeños. Bueno, la verdad, un placer. Yo veo que en esta mesa, que es una demostración práctica de todo lo que hablamos en las jornadas, surgieron todos los temas al ver la publicación de un libro traducido y sobre todo agregamos el plus de la poesía, de los textos infantiles. La verdad que un placer. Muchísimas gracias a las 4. Gracias a ustedes, a vos.